igual esta Meet ya no nos permite, no nos permite tomar lista. Y en la plataforma, el, la forma de tomar listado es otra, ¿verdad? Entonces, y no me gusta ponerle los formularios de asistencia. Entonces ya coloqué ya le coloqué una extensión, ¿verdad? A Meet para ver si, y ya me empezó a funcionar. Entonces ahí vamos, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? Entonces mientras tuvimos la primera sesión, pues las cosas pues estaban medias complicadas para entonces, pero poco a poco se va sanando todo, ¿verdad? Vamos a ver. Dos personas faltan. Entonces ya vamos a empezar. Vamos a ver. De mí, como ven, ya tomé lista. Aunque voy a volver a tomar al ratito, ¿verdad? Entonces, no se preocupe, Eduardo. Igual ya no recibí, solo recibí el grupo, solo Eduardo me escribió con los integrantes, enviándome el listado de integrantes de su grupo. Entonces, por favor, quienes todavía faltan, pues por favor envíenmelo. Ya les dejé mi correo electrónico ahí, que es con el que voy a trabajar en los cursos de acá, ¿verdad? Entonces, y bueno, es lo único, ¿verdad? La única, la única situación que tenemos. Para desarrollar hoy, pues ya sabemos que vamos a continuar con el contenido y desde acá, vamos a ver, vamos a empezar ya el contenido de la primera unidad, que vamos a ver los estados, ¿verdad? Entonces, para hablar de los estados, como vamos a dar espero que sea muy brevísima introducción, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que pues el sistema, primero vamos a hablar de todo un sistema internacional, ¿verdad? Entonces, que pues quiénes, o sea, qué integra, qué hay dentro de este sistema internacional, pues hay marcos jurídicos, ya sabemos que hay actores, ya sabemos que hay comercio, ya sabemos que el fenómeno de la globalización pues ya integró, por así decirlo, o hizo que los estados se integraran a esta forma de gobierno, de gobierno global y de mundialización, ¿verdad? Entonces se generan relaciones dentro de este sistema internacional como relaciones de poder económicas, políticas y sociales, así como realmente trabaja, permítanme, ahí está, cómo se trabaja también o cómo se realizan en un estado normal, ¿verdad? Entonces, también hay se habla también de geopolítica, de relaciones diplomáticas, de dependencia, ¿verdad? Porque como ustedes y todos sabemos, ¿verdad? No somos del todo países independientes o estados independientes, ¿verdad? Entonces, generamos relaciones con otros países, tenemos relaciones muy intensas, digamos, primero con los estados centroamericanos, luego pues tenemos socios se les llaman socios a ustedes, ¿cómo se llama? Con Estados Unidos, que es el principal, nos dicen a cada rato, ¿verdad? Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala, ¿verdad? Entonces, y eso no solo el principal socio comercial, porque para allá van nuestros productos de exportación, ¿verdad? Y nosotros importamos mucho de lo que se genera en esa potencia, sino que también, aparte de esos productos, también, como les dije la vez pasada, se exportan personas, ¿verdad? Entonces, y no porque nosotros querramos, ¿verdad? Sino que las condiciones del Estado guatemalteco, pues como que no dan para mucho, ¿verdad? Entonces, también se habla de geopolítica, ¿verdad? Se dice, Guatemala es un Estado geopolíticamente interesante porque
por su situación, por su colocación. Entonces, es un estado geopolíticamente interesante e importante para Estados Unidos por muchas razones, pero una de las principales razones por las que Estados Unidos se preocupa por la geopolítica o por la situación geopolítica del país. ¿Por qué es? Vamos a ver, ustedes que han escuchado y que pues supongo que están interesados siempre en la vida política, ¿cuál es el principal producto que pasa por Guatemala hacia Estados Unidos? Cocaína. Ajá, muy bien. Muy bien, José. Muy bien, José. Somos un país geopolíticamente situado expresamente y ahora ya no solo, les comento que ahora ya no solo para el transporte de cocaína, ahora ya somos productores, consumidores y somos paso de todo esto, ¿verdad? Entonces, se ha incrementado ostensiblemente el uso y la producción de ¿cómo se llama?, de cocaína en este país, ¿verdad? Entonces, que también, o sea, son toneladas de toneladas las que pasan generalmente, pues al año, 400, 500 toneladas que pasan también mensuales, dice, no, o sea, no se tiene la cantidad correcta, pero para que todo esto suceda, pues sabemos que dentro del Estado, pues hay una organización que lo permite, ¿verdad? Entonces, un SIAX que lo permite, ¿verdad? Entonces, así como se permite dentro de los otros estados esas actividades ilícitas como la trata de personas, ya hablamos del narcotráfico, el tráfico de órganos, el tráfico de vamos a ver, el tráfico de armas, que es también bien fuerte, ¿verdad? Entonces, además de todo esto, pues tenemos también la situación de que todos los países están, pues, de acuerdo con la globalización, muy interconectados entre sí y entre los demás, ¿verdad? Entonces, y las relaciones diplomáticas que se dan entre todos estos estados, pues tienen un peso, eh, por eso se llaman diplomáticas, ¿verdad? Un peso fuerte, porque es a través de la diplomacia que se supone que se generan las condiciones para que las situaciones de guerra no se lleguen, o no lleguen a suceder. Vean ustedes lo que está sucediendo con Rusia y Estados Unidos, que no sucedió en la Guerra Fría. Ahorita ya están las relaciones están más candentes que durante la Guerra Fría. Pero dejemos eso y pasemos ya para lo que estamos, ¿verdad? Entonces, vamos a quitar esto de acá, de la deuda pública, esto de acá, y bueno, primero vamos a hablar sobre el origen de la palabra Estado, ¿verdad? Entonces, para Thomas Hobbes, que ya vamos a hablar de él, ¿verdad? Bueno, él se ocupó de explicar por qué es mejor tener un Estado para vivir, o sea, por qué es mejor tener un Estado y no vivir en la anarquía, ¿verdad? Porque si no, pues toda la vida viviríamos siempre en constantes guerras, ¿verdad? Guerras civiles, ¿verdad? Entonces, para muchos la autoridad pues es una persona, o sea, es un ente fundamental, ¿verdad? Entonces, y para otros pues este ente, o sea, o sea el tema de tener autoridad no es necesario, ¿verdad? Entonces, y se argumenta pues que se viviría mejor sin un Estado, ¿verdad? Sin la existencia de un Estado, ¿verdad? Entonces, pues muchos piensan que vivir sin leyes y sin autoridad, pues les permitiría
el hecho de vivir sin leyes y sin autoridad, eso les daría más libertad, les permitiría ser libres, ¿verdad? Entonces, libres completamente, ¿verdad? Porque no existiría ninguna restricción, ¿verdad? Entonces, y bueno, pues cuando los impuestos empiezan a impactar, porque obvio que tienen que generar impuestos a impactar en las economías personales, ¿verdad? Entonces ya necesitan alguien que regule, ¿verdad? Entonces de ahí viene la existencia de un Estado que es un regulador, ¿verdad? Entonces eso es para Hobbes, básicamente, ¿verdad? Entonces, pero veamos que el vocablo Estado, pues, quien de verdad quien lo empezó a utilizar fue Maquiavelo, el del príncipe, ¿verdad? El de divide y vencerás hace más de 1000 años, ¿verdad? Entonces, no, hace más de 500 años, porque fue en 1500 y algo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, no, más de 1500 años, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la suma de los miles de años, mejor me ubico en los siglos para no estar metiendo ni más ni de menos años, ¿verdad? Pero el Estado surge, ¿verdad? Como el Estado moderno surge como la necesidad, o sea, surge en la transición del feudalismo, o sea, del final del feudalismo a finales de la época medieval, ¿verdad? Entonces, ahí es donde surge el Estado, ¿verdad? Entonces, hubo cambios políticos, económicos, sociales, como todos sabemos, también cambios culturales, ¿verdad? Y por eso no se puede dar cuenta de sí mismo, ¿verdad? Completamente de un proceso de consolidación de los estados, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, pues el estado va naciendo así y se va conformando en un estado nacional, ¿verdad? Y cuando hablamos de estados nacionales, pues no es que estemos hablando, la mayoría de los estados que conforman la comunidad internacional son estados nacionales, ¿verdad? Entonces, el, el hecho que adoptemos este vocablo, pues no implica o no significa que estén formados por poblaciones nacionales, étnicas o religiosas, como se piensa, ¿verdad? Entonces, es más que es o sea, es más un único grupo que ¿cómo se llama? Que tiene un poder dominante que organiza la vida común. Y ese poder dominante, pues, actualmente está constituido por los poderes que ejecutan, ¿verdad? Está dividido en poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿verdad? Entonces, eso es, pues, la transición del Estado hacia los estados nacionales, ¿verdad? Entonces, comúnmente, pues, se cree, o sea, se tiene la creencia de que el Estado como tal nació, hubo, bueno, de 3 revoluciones, de la Revolución Inglesa vamos a ver, 1688, y también lo originó la independencia de Estados Unidos en 1776, con la separación de las 13 provincias, de las 13 provincias, que, ¿cómo se llama? La separación de Inglaterra de las 13 provincias, que al final, pues, se volvió una guerra civil y se declaró la independencia en 1776, con la redacción de una constitución que es la misma actualmente, ¿verdad? Que solo ha sufrido enmiendas, ¿verdad? No tienen aquella posibilidad de que nosotros, como nosotros, ¿verdad? Que hemos tenido la constitución de la revolución liberal, tenemos la constitución vamos a ver, de cuando tuvimos las Provincias Unidas de Centroamérica, la revolución de la revolución de 1944, que se redactó en 1945, Constitución de 1963, la del 65 y finalmente la del 85, ¿verdad? ¿Que ha durado cuántos años la del 85? Hagamos la cuenta, ¿cuántos años ha durado? Llega a 42 años. Sí,
o 37 creo que tiene. Bueno, no soy buena para las cuentas, ¿verdad? Entonces, pero también, o sea, y la que realmente, o sea, otra de los inicios del Estado fue también la Revolución Francesa, ¿verdad? La Revolución Francesa, aquella de igualdad, libertad, igualdad, con el eslogan libertad, igualdad y fraternidad. Y luego, pues, esto, pues, todo pasó del ámbito del señorío feudal, como ya se lo dije, ¿verdad? A plano nacional, y ahí quedaron conformados los estados nacionales, ¿verdad? Entonces, y pues esto creó un aparato reforzado, ¿verdad? Un aparato reforzado de poder para controlar, para reprimir y para pues ir desarrollando e ir evolucionando de alguna manera hasta donde estamos, ¿verdad? Hasta donde estamos, pero para eso pues hubo un proceso largo que lo vamos a ir desarrollando ahorita, ¿verdad? Entonces, el origen de todo esto pues fue terminar con el absolutismo, ¿verdad? El absolutismo que tenía, o sea, el que detentaba el poder, ¿verdad? Que cómo se llama, que la nobleza mantenía, ¿verdad? Entonces, ese dominio, ese dominio siguió mientras medio toleraba o se adaptaba al surgimiento de esta burguesía que nació, esta burguesía comercial que nació en las ciudades medievales, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, pues su origen fue en Europa a finales de la Edad Media, ¿verdad? Entonces, del medioevo, entre el siglo XV y el siglo XVI, básicamente, ¿verdad? Entonces, actualmente, la definición del Estado, pues para Gianfranco Poggi es primero una manifestación institucionalidad de las tres formas de poder social, como lo vemos ahí, ¿verdad? Entonces, el poder social, ahí vemos lo que implica, ¿verdad? Entonces, implica que algunas personas aparecen más capaces, perdón, aquí falta una tilde, aparecen más capaces que otras para perseguir sus objetivos y si resultan incompatibles con los promovidos por los demás, aquellas personas se arreglan para ignorar o superar las preferencias ajenas. Suelen ser capaces de movilizar la energía de los demás, incluso con su voluntad. Entonces, esto es, o sea, este es el poder más grande, este es el poder más grande dentro de los estados. Si nos ubicamos en el poder social estadounidense, por ejemplo, cuando el policía eso fue hace un par de años, ¿verdad? Entonces, cuando aquel grupo de policías, que eran tres policías, uno de ellos le puso la rodilla en el cuello al afrodescendiente, no recuerdo el apellido, que murió por falta de oxígeno. ¿Recuerdan ustedes la participación de la sociedad, el poder que demostró la sociedad en esos días? ¿Lo vieron? George Floyd, muy bien, sí. ¿Lo vieron? Sí. Entonces, ¿qué piensan al respecto? Supongo, bueno, lo que yo pude percibir es la incomodidad sobre cierto tema, que es algo que se lleva ya bueno, demasiado tiempo, que es el racismo y que en este tiempo todavía se estuviera dando como una represión a alguien, porque al final creo que él era como tipo de seguridad o algo así, pero que como era afrodescendiente ya lo estaban tomando como casi criminal y que muriera de esa forma molestó a toda la sociedad, algo que no solamente quedó en Estados Unidos, sino que se viralizó, se fue para todo el mundo. Entonces siento que esa incomodidad hace, como dice Mariana, la movilización de masas, por lo mismo que algo que ya se ha mantenido hasta cierto punto a raya, se siga saliendo de control, molesta a la sociedad. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Y vamos a ver,
también, Mariana, la movilización de masas, el descontento social. Bueno, si en un país como Estados Unidos, que se dice que es la cuna de la democracia, y como hemos estado hablando, que su constitución tiene más de 200 años, porque fue pues desde el momento de la independencia, solo las personas dicen, me apego a tal enmienda, me apego a tal enmienda, ¿verdad? Entonces, pero la constitución es la misma, no ha sufrido cambios, ¿verdad? Entonces, si en un país ¿cómo se llama? Que se da el lujo de decir que es cuna de la democracia, sucede una situación así y provocó tal descontento que en otra situación no hubiesen apresado al policía o sea, el que ejerció presión en el cuello de Floyd. Ya me dejaron ahí, ya José me dejó el apellido ahí, que ejerció presión en el cuello de Floyd para provocarle la muerte, ¿verdad? En otras circunstancias esto no hubiera pasado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo que sucediera, que los apresaran y que encima de todo los condenaran? Esa presión, esa movilización, ¿verdad? Entonces, ese descontento. Entonces, sí, Mariana. Licenciada, también yo creo que es importante pensar en el hecho de que hubo una violencia como desmedida. Entonces tenemos como normalizado que el Estado ejerza violencia, pero de una forma moderada, y de tal forma que si ejerce una violencia desmedida, se da por masas o por grupos grandes. Entonces solo tenemos normalizado eso. ¿Qué otra cosa? Solo eso. Gracias, Mariana. Efectivamente, tenemos, o sea, lo que tenemos, o sea, nuestro imaginario social solo tiene, ¿sí, Mariana? Ya me acordé lo que iba a decir, que Ajá. es lo mismo como el ejemplo del amarro. Yo sé que está mal poner ese ejemplo, pero es como, somos la cuna de la libertad. Es como Estados Unidos, somos la cuna de la democracia. Entonces es como, ok, o sea, hay muchas problemáticas internas que no salen, pero el hecho de que sos un país que tiene demasiada plata y sos un imperio, decimos que es la cuna de la democracia y dejamos todos esos problemas internalizados atrás. Muy bien, muchas gracias. Y nosotros como Guatemala somos la cuna de la civilización maya. ¿Y qué pasa con nosotros como cuna de la civilización maya? ¿Qué pasa si nos internalizamos? O sea, que la población maya, las diferentes etnias son las que más discriminación y racismo sufren. Entonces, eso sucede también en otro. Sí, Deina, qué bonito, me gusta que participen. Perdón, licenciada, tal vez con ese ejemplo de que nosotros somos como la cuna de la civilización maya, nosotros, bueno, Guatemala se agarra de eso para el turismo, para todas las cosas, y en el aeropuerto uno va y está todo es como la propaganda hacia los pueblos indígenas, pero nosotros ya como ciudadanos guatemaltecos hasta hacemos de menos a esos pueblos en los cuales los tomamos como otro tipo de clase social porque usan trajes o porque hablan otra lengua o idioma en este caso. Entonces creo que esos son como los problemas internalizados que los podríamos tomar, ¿verdad? Que nosotros mismos no aceptamos a la cultura y las hacemos de un lado. Totalmente de acuerdo, Deina, muchas gracias. Sí, Denise. Creo que, y yendo de la mano con lo que mencionaba Mariana y mencionaba Deina, creo que hasta, como Mariana dijo de la marroquín, creo que también viene con lo de la universidad, o sea, con la USAC, porque dicen que la USAC es la universidad del pueblo, pero siendo realistas, démonos cuenta que ya dejó de ser del pueblo y ya está siendo una universidad que solo personas de cierto nivel académico, que tuvieron cierto nivel académico o acceso a cierto nivel educativo, tienen acceso o pueden entrar a la universidad. Y ya dejó de ser del pueblo porque también empezó este conflicto de intereses dentro de los puestos de representación administrativos de la universidad, y no solo la universidad, sino creo que también a nivel de la escuela. Entonces, es como ya esto de ser la universidad del pueblo ya se está quedando bastante de lado, porque hasta los mismos estudiantes ignoramos mucho esa frase y ya solo es como mi interés por salir de la universidad y tener el título y ya estuvo, y olvidar que al final es el Estado el que paga
por nuestros estudios. Gracias, Denise, totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué dice José. Vamos a ver qué dice José. Cuna de la civilización, vaya, pero no le puedo sacar el corazón a Alan Rodríguez en una pila en público. Le aseguro, José, que yo también quisiera sacárselo y no ofrecérselo a los dioses, no, sino que saber qué se podría hacer con eso, ¿va usted? Aparte nos estamos poniendo malos, ¿verdad? Sanguinarios nosotros aquí en la clase, no hombre. Bueno, sí, Denise tiene razón. Hace ratito, buen ratito, que dejamos de ser la Universidad del Pueblo. Hace buen rato. Somos la tercera universidad en América. Para cuando la Universidad de San Carlos de Guatemala se creó, o sea, éramos punta de lanza. Entonces, éramos una colonia, una colonia española, sí, éramos una colonia española, pero, o sea, éramos el reino de Guatemala, ¿no? Y estábamos bien adelantados para esa época, todas las carreras que daba la Universidad de San Carlos, pero hace rato que dejó de ser la Universidad del Pueblo. ¿Y por qué dejó de ser la Universidad del Pueblo? Si vamos a la admisión estudiantil, no cualquier persona puede entrar. Desde que se empezaron a realizar o a practicar o a aplicar, como ustedes quieran, las pruebas generales y las pruebas específicas, desde entonces se empezó a vedar el derecho, ¿verdad? Entonces, sabemos que nuestro sistema educativo es un fiasco. Entonces, sabemos que el sistema ideológico por excelencia es la educación, que el Estado nos traslada la ideología a través de la educación. Y que por eso, como lo hablamos la vez pasada, por eso pues la educación está como está, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, dice, no porque está muy mal con el colesterol y los perros no. Eso no es ni la mitad de lo que se merece Alan Rodríguez, ¿no? Ustedes. Bueno, entonces, qué barbaridad. Pues, si supiera, le han de estar, pero doliendo las orejas al hombre, ¿verdad? Entonces, no, ya a él ya no le pican, sino que le duelen y le arden, ¿va ustedes? Bueno, entonces decía, ¿verdad? Esto es en cuanto al estudiantado. En cuanto a la administración, ustedes a la gran, en cuanto a la administración de la Universidad de San Carlos, ¿qué puede decir uno que no se haya dicho ya ustedes? ¿Qué? O sea, ¿qué puede añadir uno? Ya todo lo que se tenía que decir sobre la administración de la universidad está dicho, ¿verdad? No vemos Malaya, Mario Dari, no Mario Dari, el que, ¿cómo se llama? El que fue ministro de Ambiente durante el gobierno de Álvaro Colón, ¿verdad? Malaya, Mario Dari de rector, Malaya, vamos a ver cómo se llamaba, el que se iba, hubo un rector, no recuerdo, si me recuerdo en el camino, por lo menos del apellido les diré, hubo un rector en la década de los 80s que estaban desapareciendo y matando estudiantes, docentes y demás, ¿verdad? Que él acompañaba a los familiares, iba y se metía con las autoridades poniendo la cara por los estudiantes de la universidad. Miren lo que pasó hace poco, que drogaron a unas jovencitas y no se pudo hacer nada contra, y aparte de que las drogaron, parece que abusaron de ellas, no sé de qué forma, pero abusaron de ellas aquí en el campus, porque hoy estoy aquí en el campus, entonces abusaron de ellas aquí en el campus y se supo quiénes eran los responsables y nunca se hizo nada contra los responsables. Y las jovencitas eran hijas de profesionales egresados de esta casa de estudios. Y es lamentable, ¿verdad? Lamentable que sucedan situaciones así, ¿verdad? Entonces, pero dejemos esa parte por ahí, ¿verdad? Entonces, aquí había hecho a ver, ya no. Bueno, entonces estábamos hablando también de que nos nombramos
cuna de la civilización maya, así como Estados Unidos, para retomar, porque si no se me olvida, por eso apunto, ¿verdad? Entonces, para retomar, nos denominamos cuna de la civilización maya, pero resulta de que decía, vamos a ver, Mariana, no me recuerdo, ahorita lo voy a ver. No era Mariana, Deina, no me recuerdo quién fue, ¿verdad? O Denise. Bueno, nos denominamos cuna de la civilización maya, pero resulta de que si vamos en una camioneta parrillera, y eso se los digo porque lo vi. Yo iba en una camioneta parrillera ¿saben cuáles son las camionetas parrilleras, verdad? O los buses parrilleros, ¿verdad? Entonces, son los que tienen parrilla y que ahí va de todo arriba a ustedes y que van a 1000 por hora. Entonces, iba en una camioneta parrillera o hay personas que van en camionetas de esas camionetas rápidas, ¿verdad? Porque hay lugares a donde no puede la gente irse en pullman, ¿verdad? Entonces subió una señora con flores, un montón, pero montón de flores, ¿verdad? Entonces era muy, muy temprano, yo iba para Quetzaltenango y las personas, cuando ella subió, todas se hacían así para que la señora no se sentara, o se corrían para que no se sentara a la par de ellas, ¿verdad? Entonces, hubo una persona que estaba atrás de mí y que dijo, ¿verdad?, de que le caía mal porque la señora no olía bien. Entonces, o sea, esas son prácticas recurrentes en este país, recurrentes ustedes. Entonces, la señora, obvio, la señora había madrugado para trabajar y estaba sudando. Eran como las 8 de la mañana, cuando el manojo de flores, o sea, todas las flores que llevaba pesaban. Además llevaba bolsas, ¿verdad? Era una comerciante. Entonces, una persona indígena, si usted la encuentra cuando está trabajando, trabaje usted de la misma forma física como ellos están trabajando, vamos a ver si no suda. El sudor, al principio, mientras usted está sudando, pues no olerá, pero ya cuando se seca, pues huele mal, ¿verdad? Entonces vaya a hacer ejercicio, solo váyase al gym y se va a dar cuenta que cuando se le seca el sudor y llega a su casa, usted no huele bien. Entonces, esa señora atrás se puso a decir de que la señora olía mal y que le caía mal que estuviera empujando entonces yo la volteé a verla y me di cuenta que la señora, o sea, ni siquiera era una señora rubiesísima, de alta sociedad, o sea, que aparentara eso, ¿verdad? Era una señora común y corriente como nosotros, como cualquier señora, ¿verdad? Y digo yo, puchica, esta señora se le va la onda, dije yo, entre mí misma, ¿verdad? Entonces, la señora, la comerciante, se sentó en el otro sillón y allí empezó, imagínense, eso no lo hubiera hecho la otra persona, ¿verdad? Entonces sacó de la bolsa y el montón de cosas que llevaba, sacó una bolsita y en esa bolsita llevaba tortillas negras y llevaba un pedacito de queso y nos dio a las personas que estábamos en las dos filas, o sea, en los dos sillones. Hasta yo me conseguí mi tortillita con quesito, mi tortillita negra con quesito ese día, ¿verdad? Entonces me dijo, quiero una tortillita, gracias, y nos fuimos, y de ahí pues íbamos en el sillón donde yo íbamos dos, y en el que ella iba, también iba ella y otra persona, ¿verdad? Esas son prácticas recurrentes, ¿verdad? Nos ufanamos como dijo la compañera, para ver si viene turismo, pero igual no le llegamos ni a la mitad de lo que llega de turismo a México, por ejemplo, ¿verdad? Entonces que también pues tuvo buena parte de la cultura maya dentro de su territorio, ¿verdad? Todo el sur de México, ¿verdad? Fue habitado por la cultura maya, ¿verdad? Y entonces, y toda el área de Mesoamérica, pues agarrando desde el sur de México para abajo, ¿verdad? Entonces, somos corazón del mundo maya, somos la cuna de la cultura maya. Entonces, pero o sea, el ideario colectivo o la imaginación colectiva es que los mayas desaparecieron. Entonces, por eso no consideran mayas a los actuales pueblos indígenas. Pero no desaparecieron, porque el idioma no desaparece de la noche a la mañana. Un idioma para consolidarse tiene que tener una duración de por lo menos 10,000 años. Y ahí tenemos el quiché, el cachiquel, el sutugil, el mam. Todos esos idiomas son de larga data. Entonces los pueblos mayas no desaparecieron. Se dispersaron y regresaron algunos para el norte, pero
pero no desaparecieron. Y eso es lo que piensa la gente, que aquellos eran, que aquellos mayas que construyeron las grandes pirámides, que tenían adelantos en astronomía, en medicina, en las ciencias, en la botánica, en las matemáticas, que fueron capaces de crear un calendario, el Cholquij. Entonces, o sea, que todo esto pues eran otros. Y estos los actuales pues ni son descendientes, ni se le parecen, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Lo mismo pasa con Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos tiene una alta población afrodescendiente, y es un país con racismo que ellos, aunque ellos digan que son la cuna de la cuna de la democracia, y que son pues respetuosos de los derechos humanos, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces, los derechos humanos, nosotros sabemos de que eso es a nivel global, el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, organismos como las Naciones Unidas, como UNICEF, que promulgan, promueven y demás el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? En UNICEF con los niños, ¿verdad? La OIT con el trabajo, ¿verdad? Entonces, la Organización de las Naciones Unidas a través de los estados asociados, ¿verdad? Entonces, todo eso es parte de los actores que tenemos que estar viendo, y de los actores con los que tenemos que estar, con los que mantenemos relaciones diplomáticas, y es parte pues de la globalización también, ¿verdad? ¿Preguntas, patojos? No tenemos ni rector, dice, sí. Rectores cada 2 meses tenemos, José, porque cada 2 meses asume el siguiente. Bueno, entonces estábamos hablando del poder social, ¿verdad? Entonces, suelen ser capaces de movilizar la energía de los demás, incluso contra su voluntad. Ese es el movimiento de masas, como lo dijo, si regreso, vamos a ver quién lo dijo, el movimiento de masas. Lo dijo María André, Mariana, la movilización de masas, ¿verdad? Y me voy otra vez vamos a ver. Bueno, el poder social se divide en 3 categorías. Económico, se vale de la posesión de ciertos bienes escasos o considerados escasos para desarrollar alguna forma de trabajo. Ideológico, a la gran ustedes. ¿Dónde está? Ahí está. Entonces, económico, como dije, ¿verdad? Se vale de la posesión de ciertos bienes escasos o considerados escasos para desarrollar alguna forma de trabajo, ¿verdad? Ese es el poder social. El ideológico son las ideas de una cierta naturaleza formuladas por personas que gozan de cierta autoridad y expuestas en forma apropiada. Ejercen influencia sobre la conducta de otros individuos. Ya el poder económico en estados nacionales ya sabemos que en muchos de los estados lo poseen la élite, ¿verdad? Entonces, porque estos tienen la posesión de los bienes para poder ofrecer una oportunidad, es que se oye hasta terrible, ¿verdad? Entonces, para ofrecer oportunidades laborales al resto de la población, ¿verdad? Entonces, los emprendedores, así como nosotros, en alguna oportunidad, pues como que no cabemos en esta parte, ¿verdad? Entonces, somos parte, aunque seamos parte del poder social, ¿verdad? Entonces, el ideológico. Entonces son ideas de cierta naturaleza formuladas por personas que gozan de cierta autoridad. Entonces, veamos esta parte. Y expuestas en forma apropiada. Ejercen influencia sobre la conducta de otros individuos. Entonces, ¿quiénes son las personas que gozan de autoridad en los estados nacionales, como para ser escuchados sobre su pensamiento, sobre sus ideas, sobre sus propuestas ideológicas, académicas, etcétera? Vamos a ver, ¿quiénes?
licenciada, probablemente podría ser el clero en la iglesia, y los políticos y los académicos, porque hasta cierto nivel son la élite académica. Sí, así es, Mariana. El clero, porque tiene, digamos, una institución atrás de ellos, ¿verdad? Entonces, que les faculta, ¿verdad? Y que son escuchados y que de todas maneras la población siempre, o sea, dentro de la población de un estado siempre hay personas muy creyentes y de todas maneras pues siempre han tenido un espacio dentro de ese estado, ¿verdad? Y han sido parte de ese estado y cuando es necesario pues dentro de ese estado a ellos se les consulta ciertas cosas y a la hora de que se les consulta y ellos, vamos a ver, y los quienes sí, también. Y esa es parte de la élite económica también, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la élite económica que nos transmiten o que no solo nos transmiten, sino que van creando opinión y con esa opinión van creando una idea e ideología con sesgo o no, hacia cierta tendencia, ¿verdad? Entonces, ellos también tienen mucha influencia, ¿verdad? Tienen mucha influencia en el sistema ideológico, ¿verdad? Y los académicos, sí, porque los académicos son quienes hacen ciencia y quienes pues finalmente hacen propuestas sobre crecimiento, desarrollo, fin de la pobreza, etcétera, ¿verdad? Y los políticos, ¿va? Los políticos en el ejercicio pleno de la política tal y como es la política. No, o sea, en eso no incluyamos al Estado guatemalteco, porque si hablamos del ejercicio de la política en el Estado guatemalteco, pues yo creo que como que nos queda debiendo, ¿verdad? Espérense que no se ve, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ahí está. Entonces yo creo que el ejercicio de la política en el país nos queda debiendo, salvo pues personas contadas que son verdaderamente éticas y que sí ejercen la política pues como consenso, como generadora de ideas, como propuesta y como propuesta para el bien común, ¿verdad? Entonces, y que buscan también nuevas formas, digamos, de ese ejercicio para el bien de la población, ¿verdad? Y vamos a ver el ideológico. Y el político dice que es la posesión de los recursos por medio de los cuales puede ejercerse la violencia. Entonces, acá, ese poder político, no estamos hablando de la política como ideología, sino que del poder, ¿verdad? Entonces, ese poder político es el que le da las herramientas a los funcionarios para que se posesionen, ¿verdad? De recursos para ejercer violencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, los ejércitos, ¿verdad? Los ejércitos son los que ejercen la violencia, los que tienen que estar pues armados, ¿verdad? Y es el poder político el que adjudica los recursos para la compra de armas, aviones, barcos, misiles y demás, ¿va? Ustedes para ejercer esa violencia a sus ciudadanos o a otro estado que le está generando, que le esté generando, digamos, cierto, que le esté generando ruido, ¿verdad? O que le esté generando situaciones adversas a las que ellos necesitan, ¿verdad? Entonces, ¿quedó clara esta parte? Sí, licenciada. Sí, muy bien. Perfecto. Entonces, continuamos.
veamos las características del Estado. Las características, no los elementos. Sabemos que los elementos, antes de entrar a las características, sabemos que los elementos son, vamos a ver, territorio. ¿Qué más? Población. Sí. Gobierno. Poder. ¿Qué más? Y en teoría soberanía. Muy bien. Entonces, territorio, población, poder y también un marco jurídico legal que permita ejercer ese poder dentro de ese territorio y que permita ejercer ese poder a la población que tiene ese estado. Entonces, la población sabemos que son todos los miembros de todos los habitantes del país, ¿verdad? Entonces, incluidas las distintas naciones, porque somos, pues, en el Estado guatemalteco somos un país o una sociedad con 22 naciones mayas, la garífuna, la xinca y la mestiza, ¿verdad? Entonces, si lo vamos a hacer de esa manera, ¿verdad? Entonces, somos un Estado con 25 naciones adentro, ¿va ustedes? Entonces, el poder para gobernar a esas 25 naciones. Entonces, el territorio para que habiten los miembros de esas 25 naciones. El marco jurídico legal para que ejercer, digamos, para ejercer el dominio o el poder y el control para los gobernantes, para los gobernados o para la sociedad que está dentro de ese territorio. La soberanía para defender, en teoría, como dijo la compañera, es para defender las fronteras del territorio, ¿verdad? Un poder soberano y que, ¿cómo se llama? Que lo obliga a defender todo centímetro a centímetro el territorio o el espacio geográfico que ocupa ese estado, sea cual sea. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Sí, licenciada. Muy bien. Entonces, veamos. El Estado dice que es independiente. ¿Por qué es independiente, verdad? Porque dentro de su jurisdicción no hay poder superior a él. Él detenta el poder, ¿verdad? Siempre se muestra como un Estado soberano. Ya hablamos de la soberanía, ¿verdad? Entonces, ante esta, o sea, se cree que la palabra soberano fue implementada con el nacimiento del Estado, pero antes de todo esto, pues ya en el siglo XII, X, XII, ya se hablaba de soberanía, ¿verdad? Se mencionaba la palabra, ¿verdad? Entonces, la soberanía, pues, es un principio o fuente de poder de un Estado moderno. Entonces, la fuente del poder del Estado radica en su soberanía, ¿verdad? Entonces, y esto, pues, es donde ejerce el dominio, ¿verdad? Entonces, y esta soberanía, pues, como les digo, le permite que dentro de su jurisdicción no hay alguien o no hay nadie superior a esto, ¿verdad? Al Estado independiente dentro de su soberanía, ¿verdad? Entonces, la otra característica es la existencia de la despersonalización del poder. Entonces, la despersonalización del poder es que el Estado ejerce, o sea, el poder del Estado se ejerce de forma independiente de la persona, ¿verdad? Entonces, el Estado va a estar ahí y la despersonalización del poder tiene que ver que no importa quién sea, pero está ejerciendo el poder. Por ejemplo, el máximo, el máximo dirigente político de este país es el presidente de la República. Y entonces, ejerce el poder por 4 años consecutivos, ¿verdad? Entonces, cada 4 años tenemos una persona distinta que está ejerciendo ese poder. Así mismo es en Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Ya creo que son 5 años, no estoy segura. O son 4, ustedes me dirán. ¿Son 5 o son 4? 4, licenciada. 4. Ok. Entonces, lo mismo en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, la diferencia es que allá
al final siempre participan republicanos y demócratas, mientras aquí tenemos una ensalada de partidos, ¿verdad? Ustedes que son, ahorita van como 29, creo yo, entonces que están cargando baterías para el próximo año, ¿verdad? Entonces, porque de hecho yo creo que ya este año no van a esperarse para el otro, sino que este año va a ser, ¿verdad? Entonces, unido al nacimiento del Estado moderno va el de una economía destinada a sustentarlo o a darle recursos, ¿verdad? Entonces, sustentarlo financieramente, ¿verdad? Entonces, hacer frente a todos esos gastos necesarios para mantener a funcionarios, los sueldos de los funcionarios, ¿verdad? Ustedes que miren, tenemos en el estado nuestro es el mejor presidente, o sea, el mejor pagado en toda Latinoamérica, el presidente mejor pagado en toda Latinoamérica, ¿verdad? Mientras cientos de miles de niños, pues ya sabemos en qué condiciones están en la escuela, en la salud, en la desnutrición, etcétera, ¿verdad? Entonces, dice que es para hacer, o sea, esto es para mantenerlos, ¿verdad? Para sostener, pues, un ejército como el nuestro, pues, inoperante, inútil, que cuando, pues, pudo, o sea, que tuvo un rol histórico dentro del conflicto armado interno, ¿verdad? Y su rol histórico fue acabar con comunidades indígenas en el norte del país, como todos sabemos, ¿verdad? Entonces, y bueno, pues también para buscar desplegar una política interior o exterior activa y que, ¿cómo se llama? Activa para el reconocimiento del Estado, ¿verdad? Entonces, para el reconocimiento de él o de los estados, ¿verdad? Entonces, es en cuanto a la existencia de la despersonalización del poder del Estado, ¿verdad? Entonces, la otra es, pues, el establecimiento de un fuerte poder central, ¿verdad? Entonces, en el Estado moderno, pues, se llega a disminuir o suprimir totalmente los poderes feudales, ¿verdad? Entonces, sabemos que allí, pues, termina el feudalismo, ¿verdad? Pero da inicio a la acumulación de capitales, ¿verdad? Y da inicio, pues, una forma o un modelo capitalista que en el siglo XX y en el siglo XXI, pues tuvo en el siglo XX, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, tuvo un gran auge y pues todavía estamos a mí me decía un economista, que yo hablaba con él y le decía que aquí había o sea, la privatización no empezó con Arzúa, la privatización empezó con Marco Vinicio Cerezo Arévalo, ¿verdad? Entonces muchos piensan que la privatización del Estado empezó con Arzúa y no es así. O sea, él le dio el jaque mate a todo eso a ustedes, pero le decía yo a él que era de tendencia muy neoliberal cuando se supone que todavía existía Arzúa, aunque yo no me trago el cuento de que se murió, ¿a ustedes? Entonces, él me decía, no, fíjate que aquí no hay o sea, no somos un Estado neoliberal. Entonces, es economista y dije yo, entonces he estado toda mi vida equivocada y me empezó a dar razones, ¿verdad? De que aquí lo que teníamos era un capitalismo agresivo, ¿verdad? Un capitalismo explotador, opresor. Entonces, sí, eso yo lo sé, le digo, pero eso yo pensé que había terminado. Yo pensé, yo veo más tendencia al neoliberalismo, le digo yo, porque extrae, le digo, porque es pura extracción de recursos. Y entonces me dijo, no, fíjate que no, me dice que no ha cambiado. Pero bueno, la discusión se alargó, ¿verdad? Y él se quedó con su no y yo con mi sí, ¿verdad? Pero existen distintas, no por eso nos peleamos, ¿verdad? Todavía seguimos amigos, ¿verdad? Pero sí, no por los distintos pensamientos, ¿verdad? Entonces, pues como les decía, ¿verdad? El Estado moderno se llega a disminuir o suprimir totalmente los poderes, o el poder feudal antiguo, y en este caso, el poder de la iglesia, ¿verdad? Entonces, pues cuando se suprime el poder de la iglesia, cuando ya la iglesia no forma parte oficial, les estoy aclarando, parte oficial de todas las disposiciones gubernamentales, entonces ya se conoce como Estado Nacional, o sea, da paso al Estado Nacional, ¿verdad? Porque
la iglesia pues siempre tiene tuvo antes de todo eso el rol protagónico y era parte de las decisiones del Estado. Es decir, se sentaba el rey, el representante de la iglesia y demás personas para tomar las decisiones del Estado. En cambio ahora no, ¿verdad? Ahora pues son los poderes, ¿verdad? Y muchas veces sí participa la iglesia, pero como auxiliar, aunque finalmente en países conservadores como el nuestro, pues va imponiendo parte de su voluntad, ¿verdad? Entonces, otra de las características del Estado es que tienen una entidad territorial. Cuando hablamos de la entidad territorial, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vamos a ver, Luis Alfredo. Licenciada, discúlpeme, es que estoy en la oficina y estoy atendiendo los proyectos. En serio, mil disculpas. Es un poco tareado. No se preocupe, Luis Alfredo. Entonces vamos a ver. Pero si quieren me puede volver a repetir la pregunta y con todo gusto se la puedo responder, que sí he estado poniendo atención a las características del Estado. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de una entidad territorial, decía que cuando hablamos de una entidad territorial, ¿a qué nos estamos refiriendo? Tal vez a la sociedad de las personas, las entidades étnicas que corresponden a un Estado, a las personas. ¿Sí? Muchas gracias, Luis Alfredo. Vamos a escuchar que complemente Jonathan. ¿Sí, Jonathan? Buenos días, licenciada. Buenos días, Jonathan. Bienvenido. Igualmente. Usted es primera vez que está con nosotros, sí, ¿verdad? Sí, porque no había podido conseguir el link, licenciada. No conozco a nadie de ustedes, ¿verdad? Ahorita. Pero ahora sí ya está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, muchas gracias, licenciada. Vaya. Entonces dígame, Jonathan, bienvenido. Gracias. Lo que considero que significa es la delimitación territorial a las fronteras, a dónde llega este Estado nacional con este otro, la característica principal, digo yo. Así es, Jonathan. Muchas gracias a usted y muchas gracias a Luis Alfredo. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el Estado de Guatemala son sus 108.889 kilómetros cuadrados. Esa es su entidad territorial. El Estado de México, todo el Estado de México, o la República Mexicana, ¿verdad? Con todos sus estados, porque ahí la división política es por estados, no por departamentos como nosotros, ¿verdad? Pues ya al decir el Estado de México me estoy refiriendo solo a la capital, ¿no? Entonces la República Mexicana, con todos sus estados, pues su delimitación territorial o su entidad territorial es todo lo que mide en kilómetros, ¿verdad? En kilómetros cuadrados sí, en kilómetros o millas, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra longitud o nuestra unidad de medida en cuanto al territorio en kilómetros cuadrados, ¿verdad? Muchas gracias, Jonathan, y bienvenido. Gracias, Denise. Bueno, veamos. Sí, efectivamente, era lo que el compañero dijo, pues es un espacio físico, ¿verdad? Que ocupa el Estado, ¿verdad? Entonces, bueno, también tenemos como característica del Estado, pues la consolidación de la unidad económica, ¿verdad? Entonces, en la primera clase, primera y segunda clase, creo yo, solo hemos tenido una, ¿verdad? Ni me acuerdo cuántas. Entonces, hablamos de cómo estaba la estructura y la superestructura del Estado guatemalteco. En todos los estados, pues es lo mismo, ¿verdad? Estructura y superestructura. Algunos estados ya, digamos, de primer mundo. Entonces, esa estructura la tienen, pues, digamos, ya completa, ¿verdad? Y ya solo van, o sea, su industria es muy buena, su producción excelente, entonces no es como nuestra Guatemala, ¿verdad? Como el Estado guatemalteco, que es básicamente la agroindustria, o sea, la agricultura, sector primario, sector secundario, sector terciario, agroindustria y servicios, ¿verdad? Entonces, la agroindustria es la combinación de lo que es la industria con el agro, ¿verdad? Entonces, aquí se dan unas relaciones laborales de exagerada explotación.
Entonces, esto no sucede en otros países porque a las personas de su sociedad viven en mejores condiciones, ¿verdad? Entonces, viven en mejores condiciones, tienen una calidad de vida mejor, ¿verdad? Estoy hablando de los países del primer mundo, ¿verdad? Entonces, inclusive hay países que no, o sea, que no son capitalistas, que son socialistas, que tienen mejores índices de desarrollo humano que los nuestros, ¿verdad? Entonces, para no ir lejos, pues hablamos del Estado de Cuba o la República de Cuba. Ustedes, Cuba, por ejemplo, cero analfabetismo, cero desnutrición, o sea, tiene unos índices de desarrollo superiores a los nuestros, ¿verdad? Entonces, a pesar del embargo, a pesar de ser un país, pues, autodenominado en primera instancia marxista-leninista y luego, pues, país comunista, y luego pues ha pasado por todas esas etapas, ¿verdad? Entonces, la consolidación de una unidad económica pues muestra dentro de esos estados modernos una capacidad grande de dirigir y a la vez regular la economía, ¿verdad?, en el propio territorio. Entonces, de este modo tiene la capacidad de imponer o implantar a nivel externo un sistema de aduanas, de normas, ¿verdad?, que llevarán a mantener un extraordinario control de entradas y salidas de bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, eso es la consolidación de una unidad económica. ¿Preguntas? No, licenciada, muy claro. Ok, sigamos entonces. Entonces, vamos a ver la institucionalización política. Entonces vamos con la institucionalización política, ¿verdad? Entonces, el Estado debe poseer o posee una institucionalización política que tenga una separación donde esté separado el poder político y el poder religioso, ¿verdad? Entonces, porque no pueden estar juntos, ¿verdad? Eso sucedía pues en tiempos antiguos, ¿verdad? Antes de, o sea, en el feudalismo todavía se daba eso, ¿verdad? Entonces, en el absolutismo, pues ya era el rey el que quería poseer el control de todo, ¿verdad? Entonces, pero el Estado moderno se presenta con una separación entre el poder político y el poder religioso. Y siempre, pues este Estado siempre posee ejército, fuerzas policiales, que como se llama, que en este caso, en el caso de los estados, son los que poseen o los que tienen o a los que corresponde el monopolio del poder político, ¿verdad? Ellos ejercen en el caso del Estado guatemalteco, tenemos el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, ¿verdad? Entonces ellos son pues aparatos represivos del Estado, ¿verdad? Aparte de ser los aparatos represivos del Estado, ellos son los que tienen el monopolio de la fuerza, y ellos son los que tienen el monopolio del poder político ahí, ¿verdad? Entonces, y el poder religioso pues alude a que, o más bien se emplea como elemento para conseguir el control de las masas, pero como poder ideológico, pero siempre está dentro de los estados, el poder religioso. Si no, miren ustedes cada intervención del Papa Francisco, ¿verdad? Entonces, el Papa Francisco hizo una carta encíclica de apoyo al medio ambiente, ¿verdad? Que esa carta pues se hizo, o sea, organismos internacionales que velan por el medio ambiente como ¿cómo se llama la Organización del Medio Ambiente de Estados Unidos? De las Naciones, no de Estados Unidos, perdón, de Naciones Unidas, no lo recuerdo en este momento, pero o sea, esta carta fue adoptada por un montón de instituciones que velan por el respeto al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que por ejemplo, el Papa Francisco llame a un cese de hostilidades entre Estados Unidos y Rusia actualmente, a que lo vaya a hacer pues cualquier otro personaje, ¿verdad? Entonces al Papa pues se le escucha, porque igual
es un poder religioso pues prácticamente mundial, ¿verdad? Entonces, globalizado, mundializado. ¿A ustedes está claro hasta ahí? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces tenemos también infraestructura administrativa, financiera, diplomática y militar. Entonces, dentro de esta infraestructura, pues se desarrolla un tipo de Estado pues prácticamente burocrático, ¿verdad? Entonces, burocrático y administrativo, que llega pues a trabajar pues al Estado de una forma impersonal. Entonces, por eso, pues, para esto sabemos que para trabajar en el Estado se requieren, pues, en esas estructuras administrativas, financieras, diplomáticas y políticas, sabemos que se requiere, pues, de personal o recursos humanos calificados que administren los bienes y recursos estatales, ¿verdad? Entonces, calificados, dije yo, no cualquier persona, pero hay estados donde cualquier persona ocupa esas posiciones, ¿verdad? No personas que de verdad que ya están calificadas para hacerlo, ¿verdad? Entonces, también se hace uso, el Estado hace uso de la diplomacia, ¿verdad? Como herramienta para crear y mantener relaciones con estados, pues, con otros estados, ¿verdad? Y esto pues lleva a una conformación de un sistema conjunto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pues el estado de China no tiene relaciones, no tiene muchas relaciones diplomáticas con Guatemala, ¿verdad? Con el estado guatemalteco, ¿verdad? Porque por la cuestión de que el Estado guatemalteco mantiene relaciones comerciales, diplomáticas y demás con Taiwán, ¿verdad? Entonces, y como sabemos que Taiwán pues fue parte de China en alguna época, ¿verdad? Entonces, esa es la situación, ¿verdad? Al igual que con el Estado de Israel. Ustedes saben cuáles son las relaciones del Estado guatemalteco con el Estado de Israel, ¿verdad? Entonces, que hay cierta cuestión ahí hasta de cómo se llama, del voto que le dio reconocimiento ante la ONU, del voto guatemalteco que le dio el reconocimiento ante la ONU al Estado de Israel, ¿verdad? ¿Qué hora es, jóvenes? No, estamos bien. Entonces, esa es la cuestión, ¿verdad? Entonces, y militar, ¿verdad? Porque también, como ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, esto conforma un sistema conjunto porque, por ejemplo, en materia de colaboración, envían pues personas del ejército de Estados Unidos al de España, o cómo se llama, o de los carabineros a Guatemala, ¿va ustedes? Y de esa cuenta pues sale ahí de la escuela de carabineros, sale graduado un tipo de nombre Henry, ¿verdad? Que después se va, Henry, no me recuerdo el apellido del exministro, ustedes, que después pues la forma en que demuestra que estuvo en la escuela de carabineros es atacando a una población pacífica, a una manifestación pacífica un 21 de noviembre de 2020, ¿va ustedes? Entonces, cuestiones así, ¿verdad? Que se dan de colaboración mutua, ¿verdad? Entonces, yo he conocido estuve sacando un curso en el Ministerio de la Defensa y vi que vinieron personas, que vienen personas a capacitar a los miembros del ejército, supongo que a los altos miembros, ¿verdad? Porque a los soldados los capacitan los oficiales, ¿verdad? Pero en ese momento habían brasileños y había de Portugal. O sea, habían delegaciones de brasileños que tenían 3 o 4 meses de estar acá, asimismo de portugueses, ¿verdad? Entonces, son en cuestiones de colaboración, ¿verdad? Y vamos a ver cuál es la otra. Vamos a ver, tiene el monopolio del poder. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, el monopolio del poder, este poder siempre va a ser coercitivo, ¿verdad? Directamente dentro de su territorio y sobre su sociedad.
Entonces, el Estado, pues, toda la vida va a mantener el poder, el monopolio del poder, y para eso, o sea, para eso se han creado, pues, leyes también, ¿verdad? Entonces, el mismo Estado ha creado leyes para mantener ese poder, ¿verdad? Entonces, se caracteriza, pues, dentro de todo eso, ¿verdad? También tiene una estructura de poder que tiene por característica que el poseer una legítima estructura unitaria, ¿verdad? Entonces, que la ejerce a través de la burocracia, de papeleos, de trámites, y a través de funcionarios, ¿verdad? Que forman una determinada organización jerárquica, y pues a través de esto se compromete a administrar y a dirigir asuntos políticos, ¿verdad? Entonces, ¿saben ustedes quién es el ministro de la Defensa del Estado guatemalteco actualmente? ¿O el ministro de Gobernación? A raíz de la renuncia de Henry Reyes, Henry Reyes se llama el señor. ¿No saben? ¿Y qué pasó? ¿En la actualidad? Napoleón Barrientos. Napoleón Barrientos, muy bien. ¿Alguien sabe de dónde viene Napoleón Barrientos y cuál es su ideología? Yo leí en Prensa Libre que tenía como un pincelazo evangélico, sabía que tenía que ver con la iglesia evangélica. Uh-huh. Además de eso, su preparación académica. ¿Era militar o algo así, no? Sí, era, no sé si fue general, pero general retirado. Y sí, parece que goza de credibilidad. Se cree que fue pues, vamos a ver, por recomendación de Estados Unidos que se le colocó como ministro, pero pues ya en el puesto pues va a tener que responder al Estado guatemalteco, no a Estados Unidos, ¿no? Ustedes. Entonces, eso se dice, ¿verdad? Entonces eso se dice de que pues es una persona muy capaz, que es una persona que sí tiene una excelente preparación, pero quién sabe, ¿verdad? Entonces, en cuanto al ministro de Gobernación, no, ese es el ministro, en cuanto al ministro de la Defensa, ¿saben quién es? ¿Saben qué se dice de él? Todo hay que saberlo, porque si de mí se dice que soy una persona que toda la vida se ha ganado su salario de manera no adecuada, eso ya está pues ya está como parte de mi historial, ¿verdad? Entonces, todo hay que saber, por lo menos tenemos que saber quiénes están ocupando los puestos más importantes, quiénes son los ministros, ¿verdad? Entonces, aparte de que todos sabemos de que el ejercicio de poder no está en la persona que se eligió, porque eso espero que ustedes sí lo sepan. Entonces, no está en la persona que eligió ese 20, o sea, que además es ilegítimo, ¿verdad? Que además, o sea, la persona que dirige o que fue electa para dirigir los destinos del Estado, o sea, su designación es ilegítima, porque del 100% del padrón electoral que estaba capacitado para votar, salió a votar un 20%. Y de ese 20%, pues obvio que él sacó, no sé el cuánto de porcentaje, y la persona que estaba en la otra casilla sacó el resto. Yo creo que quedaron como 52%, él sacó como 52% arriba del otro, de la otra persona. Entonces, sabemos que esa persona que está en el poder, sabemos cuál es su historial. Es un exconvicto, un ejecutor extrajudicial, eso es lo que más, o sea, además de ser médico, ¿a ustedes? Entonces, todo eso, los perfiles los tenemos que conocer. Porque son importantes, porque nos definen quiénes son las personas qué podemos esperar de esas personas.
¿qué podemos esperar de una persona de que entró a Pavón y que agarró, o sea, que por órdenes de él ¿cómo se llama? Se pusieron todos los presos boca abajo, o sea, ya vencidos, personas que estaban purgando un delito, y ahí fueron y le dispararon a quemarropa por la espalda. ¿Qué se puede esperar de alguien así para que dirija una nación? Ustedes están jóvenes, entonces ustedes a la hora de que vayan a elegir, y esto es consejo de vida, ¿va? Eso es consejo de vida, no es consejo de cada 4 años, ¿va? Entonces, vayan al perfil de la persona que tienen de competencia, o sea, que está en la competencia. Vean ahorita las principales figuras: Suri Ríos, Sandra Torres, Edmond Mulet, ¿quién más? Villacorta, Telma Cabrera. Entonces, ya saben los perfiles de cada uno, ya saben sus historiales. Entonces, todo eso viene a colación de que, o sea, hay pensadores que dicen que cada estado tiene el gobernante que merece. ¿Y ustedes lo creen así? Bueno, es para la reflexión, ¿verdad? Entonces, ya no, vamos a dejar esto aquí. Ya no, les pido por favor que me envíen la conformación de los grupos. Ya no nos pusimos de acuerdo y todavía tenemos el viernes, y el viernes definimos, y para mí entre más rápido sea mejor. Entonces, yo pensaría que sí, el viernes, que podría ser entre 5 y 6:30, o en la segunda hora, entre 6:30 y 8 de la noche, ¿verdad? Para ir saliendo ya, porque como les dije, ya tengo la posibilidad de Zoom, y entonces ahí, si no se pueden conectar, pues entonces ahí lo dejo grabado, pero igual, si ustedes no lo deciden, voy a tomar yo la decisión y yo les aviso. ¿Sí, Mariana? Licenciada, disculpe, ¿podría volver a decirnos cuántos integrantes tienen que tener los grupos? Pueden ser de 5, Mariana. Y si alguno pudiera incluirme a mí, por favor. Por favor, incluyan a Jonathan. Gracias. Vaya. Bueno, entonces, ya, como les dije, ya estoy seleccionando el material y se los voy a subir, y les voy a decir para qué va a servir cada material, y para empezar a hacer tareas también, ¿verdad? Para que vayan empezando a conformar su zona. Entonces, los dejo, jóvenes, que pasen bonito día, y los veo el viernes a todos y todas. Que estén muy bien. Gracias, licenciada. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Gracias, Adiós. igualmente. Buen día. Chao, licenciada. Adiós. Buen día. Buen día, José.